Bienvenidos con todos y todas a este Ciudad Session en Ciudad Alejo. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 19, Urbanismo y Regulación. Y recordemos que este espacio es creado con el fin de normalizar los conceptos vinculados a los temas de urbanismo, de planificación urbana, diseño urbano, gestión pública y entre muchos más. Entonces, el día de hoy hemos empezado un poquito después de la hora pactada, entonces, pero ya por problemas técnicos, pero no hay problema, porque justamente el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que justamente es alguien a quien aprecio bastante, entonces sí, justamente es un invitado en los cuales vamos a poder compartir en general muchas cosas, entonces sobre, como bien el título lo dice, urbanismo y regulación, ¿no? Entonces, si quieren nada más y nada menos que Augusto Mendoza, entonces que ahora ya se está conectando en unos momentos, entonces, muy bien, entonces, como estaba comentando, Augusto Mendoza es urbanista por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él tiene lo que es una maestría en economía por la Universidad de San Marcos y un máster en política de suelo y desarrollo urbano sostenible por la UNED. Actualmente es director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación, es director de proyectos en la Sociedad de Urbanistas del Perú y ha sido docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, sus principales temas de trabajo son tanto el público como el privado, son proyectos de desarrollo urbano, planificación urbana y regional, economía urbana, espacio, asentamiento, gestión de riesgos en desastres, estudios de eficiencia y localización de equipamientos urbanos en infraestructura. Entonces, como vemos, es un profesional con buena trayectoria en general, entonces y por eso, ya ahora lo hemos invitado para que podamos conversar, ¿no? Entonces, sí, ahora vamos a invitar a Augusto a que se pueda conectar. A ver. Y agradecer a todas las personas que se están conectando. Hola amigo Michelle, hola Fiorella, hola Carlos. Entonces, y a todos los que se van a ir conectando progresivamente a este Ciudad Session, en los cuales, sin pensar, justamente ya estamos teniendo pues bastantes ya seguidores. Recordemos que este espacio luego de ahí va a ser retransmitido, entonces de manera diferida, tanto en lo que es el espacio de YouTube como en Spotify, en los cuales tenemos más de 4.000 visualizaciones. Bravo por eso. Entonces sí, justamente, agradecemos en general. Yo agradezco tanto a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, entonces que siempre dan esa motivación para poder seguir haciendo estos reels y estas transmisiones en vivo. Augusto, creo que ya está con nosotros, entonces lo invito para que se pueda conectar. A ver. Ajá. A ver. Seguramente ahorita se conecta. Listo. Ok. Hola, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal, dices? amigo? Justo acá estábamos presentándote aquí ya con las personas que se van conectando. Entonces, y nada, más que nada, bienvenido acá a Ciudad Sessions. Ya el capítulo 19, sin pensarlo, de ahí ha ido surgiendo todas estas conversaciones. Y justamente este espacio es especial para ti. Gracias por estar aquí presente y nada, quizás algunas palabras de introducción para luego dar, digamos, las palabras ya de cómo surgen esos conversatorios para los que nos están siguiendo en general de manera ya puntualmente con los capítulos. No, hermano, solo agradecerte por la invitación y disfrutar un rato de la conversa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya con Augusto nos conocemos ya hace unos años, ¿no? Entonces, desde el grupo de investigación, en la Escuela de Gobierno, y pues ahí yo podría decir justamente, especialmente, que a partir de eso, las conversaciones que teníamos, ya mi grupo del urbanismo creció más, y entonces, y por eso ya estábamos metidos en esto. Para mí, sinceramente, Augusto, eres una persona bastante que me inspira, entonces, con todas las chambas que haces. Entonces, personalmente, ¿no? Entonces, sí. Y nada, más que nada eso, como bien había comentado, y siempre que tenemos esta premisa, entonces, y estos conversatorios surgen a partir ya del cambio de la norma que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, desde una Decreto Supremo 022-2016 vivienda, en los cuales de ahí, a partir de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, creo que
nos ayuda a ordenarnos un poco. Aparecen los cuatro reglamentos principales. Este primer reglamento de planificación urbana, el decreto supremo 012-2022 vivienda, el nuevo reglamento de vivienda de interés social, este decreto 06-2023 vivienda, con cambios importantes, los reglamentos que todavía falta del operador público de suelo, de los instrumentos de gestión, y bueno, y a raíz de la ley DUS, entonces creo yo que ya, digamos, de alguna manera es una premisa que nos ayuda a poder entender un poco más el tema de los marcos de la planificación, entender que los planes urbanos son el eje que articula bastante todo los temas de urbanismo, entonces planificación, o de alguna manera lo busca regular un poco. Tanto tenemos la parte del diagnóstico como la propuesta, y la propuesta entendemos que tiene mucho que ver con lo que es la zonificación, la red vial, la cartera de proyectos, los proyectos de inversión pública, los CIOARs, etcétera. Y bueno, dentro de este marco que tenemos, entonces sí, lo hemos conversado en los anteriores capítulos ya, en los 18 capítulos previos, entonces yo creo que hay una necesidad de retroalimentarnos sobre las experiencias de los diversos profesionales, entonces, y entender justamente que necesitamos nuevas miradas y esas perspectivas que pueden ampliar las casuísticas de la aplicación específicamente de la norma. Entonces, por eso hemos invitado a Augusto para que de ahí nos dé sus alcances en general sobre tres puntos importantes, ¿no? Entonces, que lo hemos ido trabajando en función a los últimos capítulos, y creo que sí es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, en un primer lugar, Augusto, quisiéramos saber sobre las lecciones aprendidas del quehacer profesional. Tú ya tienes tiempo en los temas de urbanismo, cómo, por ejemplo, has visto los cambios normativos, cómo ha cambiado en general toda la parte del quehacer profesional. Entonces tú, como urbanista de por sí, no con ese, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Con ese halo de arquitecto que se dedica a los temas urbanos, sino más bien netamente como urbanista, con ese alma de urbanista. Entonces creo que es importante decirlo. Y más bien, eh, cómo está metido en la materia de urbanismo, en planificación urbana, en gestión pública, en los retos que tiene Lima metropolitana en general, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quizás en un siguiente punto hablar sobre el tema de investigaciones, los trabajos académicos, los voluntariados que has podido hacer a lo largo también. Y por un tercer punto, quizás hablar ya de los marcos normativos, la crítica, qué cosas pueden mejorar, qué retos pueden haber dentro de este marco. Entonces, sin más preámbulos, te doy el pase a Augusto para que podamos empezar a hablar quizás en ese primer bullet, ¿no? A ver, lecciones aprendidas a partir de de los años que uno tiene en, en la carrera. Em, a lo largo de cuando uno sale de la universidad, y eso me parece que nos pasa a todos, este, tenemos una serie de ideas acerca de lo que debe ser y del rol del profesional urbanista o planificador urbano en la ciudad y Uh en -huh. cómo construir la ciudad, ¿no? Y en cuál es el rol, el papel que juegan no solo el trabajo de uno, sino el trabajo del gremio, o sea, como profesionales, planificadores urbanos, urbanistas, etcétera. Y lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que sí es importante, pero hay mucho de petulancia en los planificadores urbanos y en los urbanistas que no nos permite ver lo que realmente pasa. Y lo que realmente pasa es los procesos sociales y económicos que generan ciudad. Y que a veces nosotros los vemos o a través del lente de alguna teoría o a través de los lentes de alguna ideología. Y cuando somos uh, cuando recién salimos de de la universidad, tendemos mucho a acercarnos a algunas teorías o tendemos mucho a acercarnos a algunas ideologías y a partir de ellas ver la realidad. Y conforme pasan los años, tú te das cuenta de que sí, tenía razón, pero también se equivocaban, ¿no? Entonces sí, el modelo fulano tiene razón, pero tiene sus limitaciones. Sí, esta ideología me permite ver algunos procesos socioeconómicos interesantes, pero no me deja ver otros. Y entonces
con el paso de los años es importante darte cuenta qué acentos les pones, dónde miras, qué es lo que tienes que ver primero, cómo lo tienes que ver, cómo te tienes que acercar a un proceso urbano. Eh, que no necesariamente todo está en el instrumento que utilizas para analizar. Eh, que hay algo más al final que tienes que buscar, ¿no? Y esa es una. Otra es que siempre nos equivocamos. El, el urbanismo es una ciencia fáctica, es decir, funciona con hechos, con procesos, y por lo tanto no es exacta, sino es aproximativa. Entonces siempre nos aproximamos a la verdad y siempre estamos acercándonos y por lo tanto siempre nos equivocamos. ¿Ok? Hay un chiste muy viejo acerca de cuántos urbanistas se necesitan para cambiar un foco. Se necesitan dos. Uno para cambiar el foco y el otro para decir que lo está haciendo mal. Todos los planificadores, todos los urbanistas tenemos el prurito de decir, ¿sabes qué? El que está haciendo él está mal. No, porque no ha considerado tal cosa, no ha considerado tal otra cosa. Y sí, probablemente sea cierto, pero también en lo que hacen nuestros colegas hay mucho de lo que sí sirve y de lo que hay que rescatar. Y entonces, por más que estemos en escuelas teóricas diferentes o posiciones ideológicas diferentes, hay mucho que recoger y mucho que construir. Y una de las experiencias más importantes, o una de las lecciones que más me gusta recoger de toda la experiencia que he tenido, es el poder entender, saber recoger lo que las diferentes personas dentro del gremio y en la sociedad en general pueden ofrecer. Eso me parece que es importantísimo. A partir de eso, es una serie de cosas. Asumes procesos de investigación, asumes marcos teóricos, asumes modelos interpretativos, asumes modelos regulatorios. Todo el bagaje científico que usted quieras. Pero siempre tienes que entender que el urbanismo es una ciencia que funciona por aproximación a la verdad. Y entonces nunca vas a llegar a tener una respuesta correcta. Sin embargo, otra de las cosas importantes que he aprendido durante los años es que tienes que encontrar una respuesta porque en la planificación no sirve si no le das la herramienta para que alguien que tome la decisión. Y la decisión es una decisión de gestión, es decir, es una decisión de asignación de recursos para solucionar un problema. Entonces, si la planificación, si el urbanismo en general, no sirve para tomar decisiones, no sirve para nada. Y si tu plan es un plan, sí, bellamente teórico, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad compacta, así todo, qué bello. No, pero si no sirve para que el que toma las decisiones todos los días tome decisiones, no sirve para nada. Si no sirve para que el órgano de programación de inversiones recoja el proyecto y lo desarrolle, no sirve. Si no sirve para que los órganos de línea de los gobiernos locales tomen decisiones respecto al desarrollo urbano, licencias de habilitación, licencias de esto, licencias del otro, no sirve, ¿no? Entonces, bájale un poquito la llanta de la teoría, entiende que la teoría es eso, teoría, y que tú tienes que entender cómo aplicarla. Y para poder hacerlo tienes que acercarte progresivamente a la realidad, pero tienes que entender que en algún momento tienes que parar y construir algo concreto que la gestión realice. Me parece que Ujú. ese es lo que más puedo decir de lo que he aprendido en los veintitantos años que tengo en esta carrera. Lo que acabas de decir es muy cierto, le has atincado a una de las cosas que a lo largo de estos capítulos también he estado comentando con otros profesionales, y justamente, por ejemplo, ¿no? El anterior capítulo, bueno, hace dos capítulos que conversé, por ejemplo, con Carlos, ¿no? Estábamos hablando sobre qué nos servían los planos urbanos, porque al final de cuentas todo esto decanta en la parte de procedimientos administrativos, ¿no? Los actos administrativos. Entonces, y lo más tangible es las licencias,
¿no? Las licencias de construcción, de funcionamiento, todo ello, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de ello? Las municipalidades. Entonces, y al final de cuentas, o sea, es lo que toca en nuestro país, ¿no? Es como así se está estructurado y quizás en otros países es así. Entonces, y ahí tenemos justamente el tema del problema, digámoslo así. Entonces, que las municipalidades ahí todavía, en algunas instancias, en algunas áreas específicamente, quienes acogen el instrumento, entonces no necesariamente tienen el personal adecuado, entonces carecen de presupuesto, como bien dices, para poder ejecutarlo, para poder maniobrar, etcétera, y al final, pues, no saben cómo utilizar el instrumento. Entonces, ahí, por ejemplo, por lo que tú has visto en los procesos de implementación, entonces, ¿hay algún caso de éxito en verdad en nuestro país? ¿Te acuerdas de alguno? ¿Caso de éxito de qué? Quizás de implementación, desde lo que se ha hecho el plan hasta quizás la implementación, a quizás esa voluntad de poder hacer los proyectos de inversión, que digamos decante justamente lo que bien has dicho, ¿no? Decisiones de gestión, la asignación de los recursos, entonces para poder que decanten esos procedimientos administrativos, que decanten en hacer quizás algo de lo que se esbozó. Sí, claro que sí. El Plan MES 2040 tenía una serie de proyectos viales que se fueron haciendo a lo largo de los años, ¿no? El, los, no hay forma, no hay forma que la zonificación urbana no sirva, Uh -huh, ¿ok? El tema es qué tan bien sirve. Es decir, uno hace un plan de desarrollo urbano y termina en zonificación y la zonificación de todas maneras uh se va a -huh, usar. El asunto es qué tanto facilita no tanto el proceso administrativo, sino el desarrollo de la ciudad. Es decir, qué tan buena o mala es la calidad regulatoria de nuestros planes. Ya, esa evaluación nunca se ha hecho, ¿no? uh -huh, Nunca se ha hecho. No existe plan que no se haya implementado del todo. uh No -huh. creo que exista plan que no se haya implementado del todo. Sirve para algo menos. ¿Okay? Este, Zonificación. pero también hay mucho de vuelo en los planes, mucho de concepto y poco de sustancia, ¿no? Eso también es cierto. Y es una discusión que tenemos mucho al interior del IMP, y por eso es que Carlos, José García Calderón, Anderson, Jimena, todos los que estamos en Uh la -huh, brega, Tamara, Eric, Eric Reyes, Daniel Romero, todos los que estamos en el tema, y me olvido de, por supuesto, un montón de gente. El, Entendemos que podemos hacer miles de cosas, pero si no se entiende en el órgano de línea, no es lo adecuado. Ahora, eso te lleva a una pregunta vital y tiene que ver con lo que dijiste hace un momento. ¿El plan tiene que bajar la valla para que lo pueda entender el funcionario del órgano de línea o o el funcionario del órgano de línea tiene que aumentar su capacidad hasta llegar a la valla del planificador? Yo considero que lo segundo es un poco petulante, ¿no? Porque la verdad es que profesionales de buena capacidad hay en todos los órganos de línea. uh En -huh. realidad hay de todo. Pero no creo que no puedan entender proceso claro. El asunto es que sea eso, que sea un proceso claro, que las, que la regulación sea lo suficientemente adecuada para que pueda desarrollarse. Hay muchas propuestas ambientales en los planes que no son recogidas por las gerencias de medio ambiente. Y no es porque no porque ninguneen el plan, es porque no lo entienden. O sea, entran al plan y dicen ya, mis procesos de administración son ABC, Uh -huh. mi presupuesto organizado está de esta manera. Y el plan, o sea, mi presupuesto, mi plan operativo anual, todo está organizado como papas. Y el plan me habla de camotes. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es entender cómo funcionan los órganos de línea y trabajar nuestras propuestas en función de lo que los órganos de línea trabajan. Hay una cosa que estamos tratando de hacer en el IMP y es preparar los procesos de inversión dentro de la lógica en la cual se programan las inversiones en el Estado peruano.
Nosotros en los planes hacemos una batería de planes. Ujú, Y después, cuando comienza la programación de inversiones, la oficina de programación de inversiones tiene una lógica. Y la lógica en la que funciona, usualmente no termina recogiendo estos ujú. planes porque están organizados bajo otra lógica. Así ¿Ok? es. Entonces, lo que tenemos que hacer es conversar en ese lenguaje, porque si no, somos autistas. Y mucho de lo que pasa en la planificación urbana es que hemos sido un tanto autistas realmente. Y ahí es otro punto que también es importante, ¿no? El tema, por ejemplo, de la coordinación interinstitucional, que era otro punto que también lo comenté en otro capítulo, ¿no? Entonces, que justamente, ¿no? A veces parece un diálogo de mudos o una conversación de sordos que cada uno tira para su molino, ¿no? Entonces, por un lado está de manera sectorial vivienda, que plantea cuestiones, o sea, desde su trinchera, por otro lado está el MEF, que también plantea cuestiones desde su lado, entonces sí, y por otro lado también está el Ministerio del Ambiente, entonces que no llegan a compatibilizar todo. Cuando recién se da una coordinación interinstitucional, bueno, todos aplauden, ¿no? Porque es importante y no hay muchos casos de éxito en nuestro país. Pero recién cuando hay esa coordinación, y creo que en algún momento en el grupo de investigación me acuerdo que hablamos sobre ese tema y los politólogos mucho lo hablan, sobre el tema de esa coordinación que tienen que tener todas las instituciones para poder llegar a un fin específico. Entonces, ¿cómo ahí tú ves, por ejemplo, en el caso del IMP, como bien tú dices, o sea, hay esfuerzos, ¿no? Pero en otras instituciones como cada uno va por su lado, por ejemplo, lo que la otra vez comentaba, el CEPLAN va por su lado, ¿no? Porque tiene su propia metodología y tampoco conversa. Y de ahí a partir de ello salen los otros instrumentos importantes también, entonces todos los instrumentos de desarrollo local, todos estos instrumentos también de manera operativa de gestión pública. Por otro lado también está vivienda, que pone esto, y por otro lado está el MEF. Entonces, ¿cómo han habido esa voluntad también de coordinar? Por ejemplo, ahora en el IMP, ¿cómo lo están viendo? Um, Mira, hay varias cosas importantes. En principio, un sector difícilmente va a dejar de ver la realidad si no es a través de las anteojeras del sector. Es muy difícil que vivienda no vea el mundo o la realidad en función de vivienda, en función de su ley de organización, Uh -huh. y lo mismo cada sector. ¿Ok? Es muy difícil que piensen de una manera diferente a como su norma de creación les dice que deben formarse, o deben pensar, o deben ver la realidad, o deben actuar sobre ella. Hace muchos años, cuando se comenzó a crear los programas presupuestarios, eh, los programas presupuestarios uh, una serie de programas presupuestarios, estaban enfocados no en el sector, sino estaban enfocados en el beneficiario final. Y le importaban dos pepinos en el diseño de estos programas presupuestarios. Uh -huh. Era el programa presupuestarios por resultados, ¿no? Entonces era programación presupuestaria por resultados. Y entonces se fijaban no en el sector, sino en cómo impactaban en el beneficiario final. Y el diseño prototipo, el diseño más modelo, era el que trabajaba la anemia infantil, ¿no? Entonces se preguntaban por qué había anemia infantil. Había anemia infantil por una serie de razones. Uh -huh. Claro, claro. Y se identificaron tres de ellas y se atacaron tres de ellas. Uno es el agua dentro de la vivienda. Entonces, el agua dentro de la vivienda, si tú imaginas anemia, dices, esto es sector salud, ¿no? Pero agua dentro de la vivienda es vivienda. Entonces dijeron a vivienda, ¿sabes qué? Programas de agua. Listo. Después dijeron, ya, ¿por qué más hay anemia? Hay anemia porque hay mucho polvo en el ambiente. Y el polvo hace que tú eh, te ensucies, y si te ensucias, todo es un cuadro terrible. Entonces, si te ensucias y las manos no están limpias,
Entonces lo que ocurre es que tú tienes diarrea y cuando tienes diarreas pierdes todo y por más que te alimentes, la diarrea no funciona. Entonces ya es un programa de pistas y veredas otra vez vivienda, no para nada salud. Y el tercero es, sí, claro, tienes que preparar bien los alimentos y tienes que cocinarlos bien y tener una dieta balanceada. Ya, eso sí era salud. El impacto fue tremendo, porque se hicieron justamente, se diseñó con una línea de base, se evaluó a los 2, 3 años y el impacto era realmente importante. Entonces dijeron, ya bacán, así es, entonces vamos a hacer programas presupuestarios con- eh, por resultados o presupuesto por resultados, enfocándonos en intervenciones intersectoriales. Sin embargo, hubo un choque en ese momento y los sectores dijeron, pero ¿cómo vamos a ser intersectoriales? Si nosotros pensamos por sector. Entonces, wow. Y al final, en estos momentos, todos los programas por resultados son sectoriales, lo cual es una pavada. Pues, Este, sin embargo, si tú dices o si decimos que todos los ministerios, por su ley de creación, tienen que actuar sectorialmente, las entidades que no deben actuar sectorialmente, sino que están obligadas a actuar intersectorialmente, son aquellas entidades que tienen como base el territorio, es decir, las municipalidades, es decir, los gobiernos locales. ya. Entonces, quien realmente debe realizar eso, está obligado a hacerlo, son las municipalidades. Y Ujú. las municipalidades son el lugar donde tienen que articularse las diferentes intersectorialidades y poder desarrollarse o puede generarse procesos intersectoriales. Eso, de alguna manera, ya lo viene haciendo la Oficina de Programación de Inversiones de las municipalidades cuando hacen una cosa que se llama la articulación territorial. Okay. Sin embargo, la articulación territorial que se desarrolla en estos momentos aún es bastante tela, porque estamos hablando de un análisis en Excel, no es un análisis espacial aún. Eso es Claro. algo que estamos tratando de innovar dentro de la Municipalidad de Lima, de que, que el análisis sea intersectorial, que la Oficina de Programación de Inversiones haga ese análisis intersectorial y que y vayamos más allá de ver si mediante un Excel ponemos X en 2 o 3 distritos, sino efectivamente sumamos un análisis espacial con los instrumentos correspondientes del caso. Ujú. Ese es el camino. O sea, tenemos un lugar donde podemos implementar este tipo de cosas que son los gobiernos locales. ¿No? Lo que tendríamos que hacer es construir a partir del trabajo necesario de los locales sobre el territorio, cómo los ministerios o cómo los sectores se interrelacionan con ello. Pero ahí tenemos el caso, como bien hemos visto estos últimos 12 meses, del constante ninguneo de los sectores para las municipalidades, ¿no? Que ha sido una constante. Sí, pues justo ese tema, ¿no? Wow, y me hiciste pensar también en este otro tema de que si bien los gobiernos locales ahí tienen, y sobre todo las provinciales también, ¿no? Que bajo el nuevo marco tienen mucho peso, sobre todo en la formulación de los planes. ¿Cómo ves la perspectiva, si bien ahorita estamos hablando de Lima, cómo ves la perspectiva en otras partes del país? Que todavía está ahí en proceso. Ahí hay de todo, hay de todo. Hay ciudades que tienen una muy buena, que cuentan con una gran cantidad un gremio bastante gremios profesionales bastante Ujú. sólidos. Hay otras que no tanto, ¿no? Ah, hay algunos lugares que el tamaño de su economía les exige y por lo tanto tienen que enfrentarse a eso. Hay otros que la cabeza de la provincia es un lugar que no existe si no hubiera inversión pública o gasto público, porque solo funciona porque tienes el colegio o tienes la UGEL, tienes la posta médica, tienes el juzgado, y si desaparecieran esos, la ciudad como ciudad desaparecería a pesar de que es capital provincial. ¿No? Hay mucha disimilitud en el país. Hay algunos lugares que
cuyo esfuerzo es tremendo, por más chiquito, por más pequeño que sean, por más pocos recursos que tengan asignados. Y su esfuerzo es tremendo y tienen una estrategia clarísima de qué hacer. Recuerdo mucho haber estado alguna vez en Churcampa, en Huancavelica, y, y darme cuenta de que los alcaldes distritales solo tenían una cosa en la cabeza, tenían muchas, pero había uno que les marcaba y era hacer carreteras. ¿Por qué? Porque cada vez que abrían una carretera, una, dos, tres, cuatro quebradas entraban en producción. Entonces, mientras no había la carretera, no entraban en producción. Había la carretera, ¡pum!, entraban en producción. No es cuestión de tener cuatro, cinco, seis másters o tres doctorados o haber viajado por medio mundo. Es cuestión de saber sumar uno más uno es dos, ¿no? Y ver qué recursos tienes y qué es lo que necesita la gente. Ujú. Y tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. Decir, esto es así, esto es así, hagamos esto, hagamos lo otro, esto primero, esto después. Y de eso hay mucho en el país. ¿Se equivocan? Sí, pues, porque cuando tomas decisiones te equivocas. Qué pena, ¿ok? Y los funcionarios públicos tenemos que lidiar con eso. Y tenemos que lidiar con la oficina de Contraloría que por cada vez que te equivocas te agarra palos. Por lo tanto, mucha gente prefiere no tomar decisiones. Y si no tomas decisiones en el Estado, lo único que haces es ganar tu plata y calentar el asiento. Hay muchas capacidades, ¿ok? De diversas índoles en todo el país. El asunto es cómo haces para que todas esas capacidades tengan un correlato en gestión. Y eso siempre va a ser liderazgo político. Siempre lo va a ser. Cuando eres Gracias. un buen político, sales. Eso es. Y eso no hay poco en el país, realmente. Sí. Para ir pasando al segundo punto, sobre el tema de las investigaciones, trabajos académicos, voluntariados que has podido hacer, bueno, también te has dedicado un tiempo a la docencia también. Entonces, quizás algunos, por ejemplo, investigaciones que también están haciendo el IMP o de manera particular, por ejemplo. O a ver, la investigación, cada vez hay más investigación. Eso es fenomenal. Ujú. Cada vez hay mucho más investigación. Hay un artículo que han hecho hace poco Pablo Vega Centeno y Julio Calderón para una revista de la Flaxo Ujú. acerca de la investigación en los últimos años, en la investigación urbana en el Perú, que es una respuesta a lo que hace muchos años hizo Julio Calderón con Abelardo Sánchez León también, hace 20, 25, 30 años, no sé. En esa época tenían el tema era el mismo. Y notas, disculpa que me estoy moviendo demasiado, notas que hay más investigación, hay más temas, hay más centros de investigación, hay más gente, hay más cosas, ¿no? Y muy variado. Sociólogos, arquitectos, geógrafos, ingenieros, economistas, abogados. Y el tema urbano cada vez es más importante. Este, una cosa que me encanta es que la gente de tu generación está tomando un- una dinámica muy, muy importante. Este espacio que tú has creado es una muestra de eso, una muestra de que les interesa mucho, están en mucha ebullición, eso es muy bueno. El, el, siempre le digo a los chicos que el mejor momento para ser urbanista es ahora, te juro que sí. Y nunca ha habido tanta gente pensando tanto acerca de esto. Y hay gente que se está formando afuera, que ha ido, que ha regresado, gente que estamos articulando, gente que está pensando cosas, gente con la que no estamos de acuerdo, como decimos, ¿cómo puede pensar eso? Pero están pensando, estamos discutiendo, ¿no? Ese es algo muy, 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 muy bonito. Es, hay mucha investigación, no voy a mencionar a nadie ahorita, pero hay muchísima investigación de muchas universidades. Hay muchísimo en inglés, siempre ha habido mucho en inglés, hay bastante en francés también. El, pero, pero lo interesante es de que no parece que vaya a parar, y eso es muy bueno. Y mientras hayan chicos que, como tú, se interesen y conversemos y dialoguemos y no estemos de acuerdo
y sigamos conversando y nos tomemos un par de chicanos. Mientras toda esa ebullición haya, va a ser mejor. Ujú. Y va a ser mejor porque durante mucho tiempo no ha habido mucha discusión, no ha habido mucho manejo teórico. Parte de eso es la pavada esa de que existe ordenamiento territorial por un lado y acondicionamiento territorial por el otro lado, que no tiene ningún sustento teórico y durante muchas décadas los planificadores en el Perú han dicho, ah, sí, ese es ordenamiento, no, esto es acondicionamiento y la diferencia es de que, y comienzan a hacer un juego gramatical, ¿no? Me da gusto de que ahora haya una mayor disciplina profesional, una mayor preparación, ¿no? Que haya que se esté discutiendo muchísimo respecto a muchos campos teóricos y de que estén surgiendo cosas muy, muy interesantes. El- la mayoría de los planificadores dentro del IMP son sub 40 y estamos encantados con eso, Ujú. ¿no? Que son sub 40, algunos son sub 30 y son gente muy, muy capaz que está haciendo muy, muy, muy bien las cosas. Perfecto. Y ahora, Por favor, permíteme 20 segundos. ya, sí, sí, sí. Sí, bueno, y de paso, agradecerle a Augusto también por estar en este espacio y a todas las personas que se han ido conectando progresivamente. Recordemos que todo lo que estamos conversando en este tiempo, justamente luego será shareado y compartido en, bueno, en mi Instagram personal aquí y además también en lo que es nuestras redes de Spotify y también en nuestras redes de YouTube, entonces en los cuales cada vez tenemos más seguidores, cada vez más tenemos más gente que visualiza, más de 4.000 visualizaciones en Spotify, en YouTube también. Estamos entonces de aquí, luego estamos shareando y compartiendo todo ello aquí. Augusto, volviste. Perfecto. Entonces, para pasar ya al último punto, entonces, que es digamos lo más picante, entonces, sobre lo que son los marcos normativos y la crítica. Y creo que ahí podemos explayarnos un poco en los temas quizás que venimos acá, ¿no? A conversar sobre el tema de la regulación, sobre los temas, por ejemplo, de urbanismo y sobre las cosas que tú crees que están bien, que pueden mejorar. Entonces, ¿cuáles son los retos? Entonces, porque al final de cuentas, pues, en el caso de nuestro país, el urbanismo se ciñe mucho a todos los temas de las normas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo ves? Bueno, en nuestro país y en todas partes, ¿no? Sí, claro. El urbanismo es en buena cuenta una parte de economía y otra parte de derecho y otra parte de geografía, ¿no? Son los tres pilares del urbanismo. Y uno que muy poco se ha desarrollado es el derecho hasta hace relativamente poco. La, probablemente la única persona que había trabajado el derecho urbanístico de una manera sistemática y a lo largo de mucho tiempo fue Orlando Castro Pozo. Y su libro de derecho urbanístico sigue siendo un pilar enorme, ¿no? El, Sin embargo, la legislación urbana en el Perú es realmente frondosa y empezó en la década del 20 del siglo pasado. Es decir, ya tiene casi 100 años, virgen de mi alma. Hay que revisar ese primer reglamento para ver cuándo salió, creo que salió el 21. O sea, ya tenemos más de 100 años de legislación urbanística. Y, no, y ni siquiera, y ha pasado sin pena ni gloria, ¿te das cuenta? ¿No? Este, y, y hemos perdido algunas cosas importantes. Hace poco una trabajadora del IMP, Iris Medina, hizo una publicación en LinkedIn en la que hablaba de los mecanismos de captura de valor en la ciudad de Lima a finales de los 70 y principios de los 80. Cuando a alguien le cambiaban la zonificación y tenía más derechos edificatorios, pagaba por esos derechos edificatorios. Es un mecanismo de captura de valor que se perdió después con la ley orgánica de municipalidades. Eh, ha habido reajuste de suelos, ahora se perdió durante un buen tiempo. Hubo esta contribución especial por obras públicas, que es contribución por mejoras, que se conoce en el mundo hispano como contribución por mejoras. Eh,
y una serie de cosas. Pero lo que nunca hubo fue un desarrollo sistemático del derecho, que se llegó a plasmar en el primer capítulo de la Ley 31313, ¿no? Ese primer capítulo eh, tiene algunas cosas bastante rimbombantes y unos complementos circunstanciales absolutamente innecesarios y unas frases adverbiales que más parece literatura que un código regulatorio, pero ese primer capítulo es las bases doctrinales del derecho urbanístico peruano y constituyen ponerse los pantalones largos, ¿no? En derecho urbanístico realmente. Sin embargo, la ley también tiene algunas falencias que bien se pueden corregir sin ningún problema, ¿no? Y básicamente tienen que ver con cómo, cómo se gestionan los derechos de propiedad dentro del desarrollo urbano. Los derechos de propiedad debieran entenderse claramente cómo son afectados por la planificación y cómo intervienen dentro de los instrumentos de gestión del suelo. Y los instrumentos de gestión del suelo es justamente lo que separa o lo que debería articular la planificación de la inversión pública y privada. Porque son los instrumentos de gestión del suelo los que permiten convertir derecho en inversión, ¿no? Y entonces, ¿cómo los derechos participan de fideicomisos de desarrollo urbano? ¿Cómo los derechos urbanos intervienen dentro de los procesos de reajuste de suelo? ¿Y quién tiene las responsabilidades de eso? Eso sí, lamentablemente no lo dice la ley. Eh, ¿Cómo el derecho de propiedad es reconocido y o cómo el propietario, cómo el derecho de propietario es reconocido dentro del proceso de desarrollo urbano, dentro del proceso de gestión del desarrollo urbano? Y cómo participa del mismo, o si no quiere participar, cómo ese derecho es reconocido de otra manera. No existe procesos claros dentro de la ley respecto a eso, y más importante aún, no existen responsabilidades de esos procesos, de quién hace cada parte de ese proceso. Se dicen cosas como el 60% de los propietarios dentro de un reajuste de suelo pueden decidir respecto al otro 40%, pero no se dice en ningún momento quién asume esa responsabilidad, quién la sanciona y qué se hace con ese 40% que no está de acuerdo. Que es algo que sí lo hacen otras legislaciones, así que bien podemos copiar lo que han hecho otros durante muchos años y lo han hecho relativamente bien. Otra cosa de la ley es que no establece un gobierno de la ciudad, ¿no? Y como no establece un gobierno de la ciudad, seguimos teniendo esta cosa cojitranca de la ley orgánica de municipalidades y cosas como que en la municipalidad provincial de Pasco solo trabaja en el cercado de Pasco y no trabaja en los otros dos distritos mucho más grandes, ¿no? O que la Municipalidad Metropolitana de Lima tenga un presupuesto sumamente pequeño para lo que es el tamaño de la ciudad de Lima y lo que manejan otras metrópolis a nivel regional. Eh, Esa es otra, porque no existe un gobierno de la ciudad, lo que existen son provincias y distritos y gobiernos de las provincias y los distritos, pero no hay un gobierno de la ciudad, ¿no? Lo otro importantísimo también es mejorar el régimen de suelo. El régimen de suelo es la forma en la cual la planificación urbana o el Estado determina los derechos de desarrollo urbano de los predios. No hay un desarrollo claro al respecto, es bastante difuso, bastante complejo, innecesariamente complejo en el desarrollo de la ley, pero vamos, es algo que también se puede corregir. El operador público de suelo, que me parece que se ha discutido bastante, que no puede ser el Fondo Mi Vivienda, que bien podría ser alguna otra entidad. Sabemos que el Ministerio quiere que sea el programa de generación de suelo urbano. Eh, pero en general, el, el, el gran aporte que es el, el, el operador público de suelo, el gran aporte que significa que exista, es que justamente genere intervenciones urbanas, operaciones urbanas.
Y una operación urbana no es más que un proyecto urbano, no inmobiliario, es decir, no anclado en un lote o no anclado en una manzana, sino anclado en una porción de la ciudad, que interviene sobre esa porción, la modifica y al modificarla genera una diferencial de renta de suelo. Y la operación urbana se financia con esa diferencial de renta de suelo. Pues, se dice en 15 segundos, ¿ok? Pero diseñarla es un proceso complejísimo porque tienes que, por un lado, manejar derechos de propiedad, que es lo que decimos hace un rato, por otro lado, cuadrar la estrategia de financiamiento y por otro lado, diseñar de tal manera de que sea bonito y que los otros dos funcionen. Así que no es una cosa, no es una cosa pequeña. Se ha hecho en algunos países, sobre todo en Brasil, en Colombia muy poquito y en el resto de países casi nada. Un poco en, en- en Brasil se ha hecho, en México se ha hecho, ¿no? Entonces hay que recoger un poco lo que ellos están haciendo. Eso básicamente, después hay algunas cosas más seguramente, pero básicamente eso es lo que deberíamos tratar de afinar dentro de la ley de desarrollo urbano. Ujú. Justo ahí me vino a la cabeza ya que empezaste a hablar justamente de los temas de derecho de propiedad, entonces sobre el tema, por ejemplo, ya de los reajustes de suelo, entonces, eh, ¿tú crees que de alguna manera es una limitante, entonces también que por un lado también esté SUNAR y tenga su propio, por, por su lado, vea los procesos de saneamiento físico legal, todos estos temas ya de en general de los temas de propiedad y digamos, esté como muy de manera sectorial por otro lado, entonces si en cambio los procesos de planificación están por otro lado, entonces si a la vez también el catastro está por otro lado, entonces sí, y al final de cuentas como quizás sí se unificara un poco todo este tema del saneamiento físico legal, del catastro y los procesos de planificación, quizás sería más simple, un poco. Entonces, pero ¿cómo? ¿Tú quizás lo ves como una limitante, entonces, para todo esto de aquí? Sí, claro que es una limitante. Este, ahora, hace poco alguien me dijo, mira, si hay que arar, tienes que arar con el caballo y con el arado que tienes. Podemos esperar a que las cosas mejoren o podemos hacer las cosas que tenemos que hacer con lo que tenemos a la mano. Y me parece que esto último es lo que tenemos que hacer. Sí, el catastro, planificar sin catastro es muy difícil. ¿Ok? Primero porque no tienes una base correcta de la ciudad o tienes que construir. Para los planes urbanos, como no tenemos catastro en la ciudad, lo hemos construido a partir de imágenes satelitales. Entonces, lo primero que hemos hecho es una imagen satelital de base. Lo segundo que necesitamos de un catastro es la edificabilidad construida. Es decir, cuánto se ha construido en la ciudad, cuántos pisos hay aquí, cuántos pisos hay allá, cuánto es la huella del edificio aquí, cuánto es la huella del edificio allá, cuánta área libre hay, bla, 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 ¿no? Eso te lo tiene que dar el catastro, por supuesto, no lo tenemos. Eso se ha solucionado para los planes urbanos en el IMP con un trabajo que hizo en el MINAM, el programa de ciudades sostenibles. Ellos lograron construir una imagen 3D de los edificios de la ciudad, de toda la ciudad. Claro, es aproximativa, pero a nada se utiliza eso. Entonces ya tenemos una edificabilidad construida, ¿no? Si lo hubiésemos tenido con el catastro, simplemente corríamos un par de códigos en Python y salía lo que tenga que salir. Si tuviéramos los derechos de propiedad correctamente articulados a la planificación, cuando en la planificación decimos el sistema vial metropolitano se compone de la avenida A, B, C y D, que tienen este largo y tienen este ancho, inmediatamente nosotros vamos a registros públicos y le decimos, ¿sabes qué? Las propiedades que caigan aquí tienen que tener esta carga para el sistema vial metropolitano. Aquí va a venir una avenida, entonces este predio tiene que tener esta carga, esta carga, esta carga, y se establecen las cargas que se necesiten y en el título de propiedad aparecen las cargas urbanísticas. ¿Ok? Que dicho sea de paso, no tampoco los desarrolla la ley y tendría que desarrollarlo mejor. Pero
tenemos el problema de que la base cartográfica de registros públicos está en PESAL 56 y nosotros estamos en PWGS 84, que es la norma peruana, y que registros públicos no quiere dejar de estar en PESAL 56 y que no sé cuánto y que no sé dónde y que claro, tú trazas una vía en PWGS 84 y cuando la pasas a PESAL 56, no, es un desastre. Entonces no pueden conversar las dos bases cartográficas. Eh, y bueno, ya tenemos todos esos problemas, pero tenemos que planificar igual. Okay. Igual tienen que hacer los planes, porque si no hay planes, no hay procesos administrativos, y si no hay procesos administrativos, no hay nada. Ahí le vamos dando, nos piden información, le damos información, nos piden, verificamos algunas cosas, las verificamos, nosotros les pedimos alguna información, nos dan esa información, pero es así, ¿no? Y probablemente cuando tu generación esté en los cargos ejecutivos en la que está la mía ahora, de repente las cosas estén mejores o encuentren una solución más adecuada, ¿no? Pero por lo pronto vamos teniendo lo que tenemos y vamos trabajando con lo que trabajamos. Perfecto, Augusto. Te agradezco por todo lo que has comentado, bueno, y haciendo una recapitulación de todo lo que hemos conversado. En verdad hemos hablado de muchas cosas. En un principio hemos hablado sobre las lecciones aprendidas del quehacer profesional y bueno, creo que una de las cosas muy importantes que has dicho, creo yo, es que en general es que el urbanismo es una ciencia de aproximación a la verdad, no hay una respuesta correcta. Entonces, y eso es interesante cómo, por ejemplo, cada uno se va aproximando y una de las cosas muy importantes también es que pones en valor también lo que hacen otros colegas, ¿no? Entonces, lo que has comentado también, entonces, y hay que recoger mucho y hay que construir, ¿no? Entonces, por otro lado, entonces creo que también es importante lo que tú has mencionado también de que los procesos sean claros, ¿no? Entonces, que tenemos que ver justamente cómo se articula, entonces, sobre todo a estas líneas, a estos órganos que funcionan, órganos de línea, entonces, cómo la planificación se llega a engarzar justamente y cómo pueden llegar a ser que devengan en procesos de inversión, ¿no? Entonces has hablado de estos programas presupuestarios que me pareció interesante, programación de presupuestar por resultados, donde en algún momento era todo intersectorial, era súper lo que has comentado también. Entonces, y por otro lado, has hablado también de las investigaciones, en este último punto hemos hablado de los marcos normativos, entonces sí creo que han hablado temas bastante también interesantes sobre la parte justamente de la legislación urbana, que es bastante frondosa, entonces, pero a la vez que hemos perdido algunas cosas, pero también por otro lado hemos ganado, entonces sí, pues hemos hablado un poco del tema de reajuste de suelo, hemos hablado un toque de los derechos también de propiedad, entonces que no se establece el gobierno todavía de la ciudad, entonces que tenemos todavía que ajustar en el tema, por ejemplo, del operador público de suelo, ahora último hemos hablado sobre el tema del catastro, el saneamiento físico legal, por otro lado, entonces sí, bueno, hay muchos retos más que tenemos y creo que en la gestión que ahorita tú estás teniendo, creo que estás liderando bien, esperemos los resultados también en lo que viene, y bueno, y con eso, para ir cerrando, y recordarles que este capítulo nuevamente va a ser shareado en lo que son nuestras redes sociales, tanto en YouTube como Spotify y también en este Instagram. Nada, Augusto, muchísimas gracias por tu participación, gracias por tenerte aquí. Quizás algunas palabras para poder cerrar justamente este capítulo 19. No, muchas gracias a ti. Ahora que hacías las conclusiones, no puedo dejar de hacer un pie de página. Y es que sí, es necesario entender de que como esta es una disciplina de aproximaciones, todos nos equivocamos, pero tampoco es que sea tan relativo, ¿ok? Y una de las cosas que exigimos muchísimo en el IMP es la disciplina dentro del trabajo y la disciplina para este, encontrar todos los porqués y sustentar adecuadamente todo lo que se hace. Y eso necesita dos cosas importantes. Uno, capacidad de análisis y manejo teórico. Y a pesar de que es cierto de que muchos colegas hacen muchas cosas muy interesantes, hay muchos colegas que dicen cosas que están muy por fuera
de manejo adecuado de data o de un adecuado bagaje teórico. Y eso es muy importante desarrollar. Yo también dije que este es el mejor momento para ser urbanista porque justamente la densidad de cantidad de gente que maneja bien esas dos cosas es muy importante. Y nada, muchísimas gracias Alejandro, es un gusto como siempre conversar contigo, a tu disposición y nada, felicitaciones por el espacio. Gracias, gracias Augusto. Y bueno, no será ni la primera ni la última vez que podamos conversar también. Nos debemos un pisco ahí en el lugar de siempre, en el Tirolo. Ya Ahí está, ya vamos a... dijiste. Y bueno, agradecer a todas las personas que se han ido conectando progresivamente. Muchísimas gracias por estar hasta el final de esta transmisión. Y bueno, con eso cerramos este Ciudad Session por esta semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ya nos vemos. Chao, Chao, chao. cuídense, un gusto.